Bien, bienvenidos. Bueno, hoy es 29 de mayo del 2024. Estamos acá en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica. Mi nombre es Octavio Loprete y les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Derecho Eclesiástico. Para los que no lo conocen, el Instituto funciona desde el año 1996 en el ámbito de esta casa, es decir, la Facultad de Derecho Canónico. Bien, voy a ser necesariamente breve. Lo más interesante no es escucharme a mí, sino al doctor Diego Botana. El doctor Botana va a exponer sobre la Corte Suprema Argentina y la religión, con especial referencia al artículo 2 de la Constitución en dos fallos contemporáneos. Dos amparos, uno de la provincia de Salta, que tuvo bastante divulgación, y otro de la provincia de Mendoza, el de la provincia de Salta del año 2017, en el cual se cuestionó la constitucionalidad de la ley de educación provincial y mismo también de la constitución provincial, en el sentido que en los planes de estudio preveía en la educación primaria la enseñanza religiosa a opción de los padres en los programas de estudio. En tanto, el fallo de Mendoza del año 2022 se cuestionó el calendario escolar, en tanto a través de una resolución de la Dirección General de Escuelas se preveía la celebración con participación de toda la comunidad educativa de dos fiestas en honor al patrono Santiago y a la Virgen del Carmen de Cuyo, respectivamente los días 25 de julio y 8 de septiembre. El doctor Botana es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es magíster por la Duke University en Carolina del Norte, Estados Unidos, y visiting scholar en la Columbia University, también en Estados Unidos, en Nueva York. En materia académica se especializa en temas de Derecho Constitucional y es profesor en la Universidad de San Andrés. Fue designado como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el periodo 2018-2021. Y profesionalmente se desempeña como socio desde hace muchos años del estudio Allende Brea. Quiero decir que el doctor Botana es un estudioso del tema que hoy nos convoca, a punto tal que su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, aprobado en el 2019, versa mutatis mutandi sobre el tema de hoy. Producto de su tesis doctoral, publicó recientemente en la editorial Astrea este libro que tengo en mis manos, República y Religión, el papel de la Iglesia Católica en el diseño constitucional del país. El interés del doctor Botana sobre la influencia de la historia en los textos constitucionales viene de larga data, diría, de sus épocas de estudiante universitario. En particular, su objeto de estudio fue el modo en que las ideas liberales del siglo XIX se conjugaron con la tradición religiosa católica al sancionarse la Constitución en 1853. Un texto, como sabemos, ecléctico, teísta, que sostiene un culto en particular, con atribuciones de patronato, a la vez liberal y republicano, si es que ahí hay alguna contradicción. Botana siempre tuvo in pectore su idea de tesis doctoral, que pudo plasmar en tiempos recientes, luego de décadas en que desarrolló una destacada tarea profesional y como abogado, cuidando siempre su formación jurídica y su tarea docente. Para comprender los fallos que se van a comentar hoy, el doctor Botana seguramente nos dirá algo de lo que vengo comentando, vale decir cómo los constituyentes de 1853 y 1994 plasmaron la cuestión religiosa en la Constitución. Tema tan intensamente debatido, sobre todo, como sabemos, en 1853. En su libro Botana nos ilustra con 3 capítulos bien diferenciados, pero que se complementan. Dicho de otro modo, no pueden estudiarse aislados. En el primero, llamado El camino hacia la tolerancia, expone sobre el lugar de la religión en su relación con el poder civil, desde el advenimiento del cristianismo hasta la Constitución de los Estados Unidos en 1787, lo que normalmente llamamos relaciones Iglesia-Estado. En el segundo capítulo aborda qué pasó con el tema en este país, desde la Asamblea del año 13, pasando por los proyectos constitucionales, por supuesto la doctrina de Alberdi, el texto aprobado en 1853-60,
así como los debates secularizantes de fines del siglo XIX, educación común, registro civil, matrimonio civil obligatorio. Finalmente, Botana, en el capítulo 3, se refiere al siglo XX, analizando, por supuesto, el acuerdo con la Santa Sede de 1966, la reforma constitucional de 1994 y los fallos de las últimas décadas, a donde se pueden ver pronunciamientos más propios de una corte liberal, aunque con algún periodo de una visión más católica, por así decir. El autor utiliza la figura del mitológico cancerbero para ilustrarnos que a lo largo de la historia las diferentes cabezas tuvieron su preponderancia, la liberal y aquella que propugna algo más que el sostenimiento del culto católico. En los últimos años, el fallo Castillo aparece como la consolidación de la cabeza liberal de Cervero, prevaleciendo la vigencia de los derechos individuales y la elección del propio plan de vida. Queda nomás agradecer al doctor Botana por haber aceptado esta invitación y en particular por los años dedicados al estudio de esta cuestión siempre vigente. Su tesis y su libro son un punto de llegada, sobre todo para él, pero me animo a decir que al mismo tiempo son un punto de partida, sobre todo para nosotros, que va a iluminar a la comunidad de la historia y a la comunidad jurídica a la hora de formarnos y resolver situaciones como la que hoy va a comentar, cada vez más presentes en esta sociedad. Finalmente, agradezco la presencia del señor decano de la Facultad de Derecho Canónico, padre doctor Daniel Medina, así como de todos los presentes. Bienvenido, doctor Botana, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Octavio, por la presentación. La verdad que una maravilla. Resumido extraordinariamente bien el libro, casi que nos podemos ir. Y agradezco muchísimo al Instituto por la invitación. Es un placer para mí estar acá en la Universidad Católica y agradezco a todos ustedes la presencia. Me gustaría empezar esta conversación, voy a tomarme 10-15 minutos y quizás después podemos generar algún diálogo que me parece más enriquecedor, por un punto, que es la Corte Suprema, en estos dos casos que mencionó Octavio muy bien, el caso de Salta y el caso de la provincia de Mendoza. La Corte toma una postura. Dice, la Constitución Nacional es neutral en materia religiosa. ¿No? Como un hecho cerrado y ni siquiera se ocupa de profundizar. Entonces yo cuando leí esos dos fallos, de alguna manera me genera cierta, no diría molestia, porque eso sería exagerado, pero sí una cierta perplejidad, si se quiere. Y esa perplejidad está dada porque a mí me parece que el texto constitucional, si uno mira su origen, mira de dónde viene las Provincias Unidas Argentinas y mira de dónde viene el Imperio Español, se da cuenta de que tiene una fórmula, y esto lo decía un historiador que ya falleció, que se llamaba Víctor Tau Anzoátegui, ensaya una fórmula ecléctica que pretende, y esto es lo que yo trato de poner en el libro, amalgamar lo inamalgamable, que es que una ideología, en el buen sentido, liberal, una ideología inspirada en los textos constitucionales de los Estados Unidos, con un sistema de unanimidad religiosa que era lo que venía del Imperio Español. La Constitución de Cádiz, quizá en 1812, es lo que intenta amalgamar eso con mucho más éxito teórico, porque luego la Constitución de Cádiz no funciona. Pero la Constitución de Cádiz, si uno la ve, es un imperio, es una monarquía católica, claramente delimitada en el texto constitucional, de sostenimiento, no solo sostenimiento, sino además abraza el culto católico, promueve el texto constitucional, la educación católica y genera mecanismos de tolerancia, ¿no? Y genera mecanismos republicanos también la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque se crea la figura de las Cortes en un camino, que hay algún autor español que lo ha señalado muy bien, que es un camino que empieza a transitar España hacia una idea más liberal o más influida, si se quiere, de lo que surge a partir de 1688 en la Revolución Gloriosa inglesa. Ahora bien, el texto constitucional argentino lo que quiere es capturar los beneficios de lo que se llamaba el regalismo español, que es básicamente el control de la Iglesia Católica sin provocar un cisma, porque esa es la maravilla, ¿no? Dicho en términos políticos, que hace el sistema del patronato español, es decir, desde el descubrimiento de América hasta el siglo de las independencias, encontramos un mecanismo de control eclesiástico que ejerce el soberano español sin nunca renunciar
a su característica católica. Entonces es muy interesante ver el juego de espejos que tenía España, donde los famosos doctrinarios españoles empiezan a desarrollar la idea del patronato, de las atribuciones patronales, como aquel mecanismo inherente al monarca, no ya una donación papal, sino una atribución personal del monarca que no puede ser sacada por el Papa. Eso, si uno mira el regalismo español, desarrolla eso. Genera, por supuesto, el Consejo de Indias, como todos sabemos, que el Consejo de Indias no era otra cosa que un embudo, lo llamo yo, entre Roma y la Iglesia americana. Entonces, si uno mira, por ejemplo, un gran historiador jesuita que se llama Ludwig Herzing, dice con toda claridad que los obispos designados por el Imperio Español no tenían ningún contacto con Roma. Todo era a través del Consejo de Indias. Entonces, eso era la construcción de la Iglesia Nacional, un mecanismo de poder, pero en donde nunca estaba en juego ni el dogma, ni tampoco la idea de sí. Como me dice una vez un profesor, bueno, en definitiva, Enrique VIII lo que hace es romper y quedarse con la Iglesia, y en cambio los Borbones no rompen, sino que controlan la Iglesia. Bueno, es una manera de verlo. Ahora bien, eso genera un corpus jurídico y doctrinario enormemente intenso que se desarrolla en América. Y ese corpus jurídico y doctrinario es lo que, de alguna manera, toman aquellos que pensaron a partir, mejor dicho, de la Revolución de Mayo y de la Independencia, que pensaron las estructuras para las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Con qué se encontraron? Bueno, se encontraron con un mecanismo de atribuciones patronales muy interesante. Como dice Tulio Alperindongui, se encontraron a la Iglesia como una red social transmisora de los beneficios de la independencia. Es decir, metodológicamente, utilizando los mismos mecanismos que utilizaba el rey de España, los utilizan los patriotas en la Revolución de Mayo y en la Independencia para utilizar los mismos mecanismos de control. Por supuesto que había acá un elemento fundamental, que era el Acuerdo de Roma, que no estaba, desde luego. Ahora bien, cuando uno ve todos los documentos fundacionales de Argentina, empieza a ver un parámetro que se repite. Ese parámetro que se repite, en mi opinión, son la idea de que las atribuciones patronales son inherentes a la soberanía de las Provincias Unidas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la presentación de obispos es facultativa del soberano en el territorio, no es una gracia que otorga el Papa a un determinado soberano. El derecho, por ejemplo, de pase o exequatur también lo asumen para sí. El derecho de determinar si una orden religiosa puede o no entrar en territorio argentino, en ese momento las Provincias Unidas, también lo asume para sí. Y entonces uno va viendo que lo que hacen las Provincias Unidas es incorporar para sí todas las atribuciones patronales que tenía España. Entonces ahí ya empieza una primera pregunta que yo deslizo en el libro y a mí me genera también enorme perplejidad, es: si uno mira la Constitución de 1819, que tenía algún atributo liberal, y si mira la Constitución de 1826, que también tenía algún atributo liberal, lo que eran constituciones unanimistas en materia religiosa. Es decir, el Estado asume para sí no solo el sostenimiento, sino que la religión católica como religión de Estado. Y eso se figura en los dos textos constitucionales, ¿no? Si uno revisa a partir de 1820, que es lo que Marcela Ternavasio llama como la desunión nacional, cuando después de la caída en 1819 de la Constitución, valga la redundancia, de 1819, las provincias asumen para sí transitoriamente la soberanía y asumen para sí, curiosamente también, no curiosamente, pero asumen para sí las atribuciones patronales. Es muy interesante eso también. Nuevamente, está en la cabeza de todos esta idea de que hay una continuidad en materia religiosa. 1853 llega finalmente, no me quiero detener demasiado, y en 1853 lo que uno ve es un debate muy interesante, no entre católicos y liberales. Y este es un punto que en general en el debate uno decía ganaron los liberales en 1853. Mi punto es que no ganaron los liberales, fue un debate entre católicos. Algunos más integristas y otros más eclécticos. Triunfan los eclécticos. Ahora, es interesante ver en el triunfo de los eclécticos que no declaran a la católica como religión de Estado, mantienen el sostenimiento y mantienen absolutamente todas las atribuciones patronales.
sin que les olvide una. Están todas puestas en el texto constitucional. Alberdi, cuando habla de la necesidad de la libertad de culto, si uno mira, lo habla desde un punto netamente instrumental. ¿Qué dice? Exclusivamente ¿para qué? Para recibir buena inmigración, decía Alberdi, que quería la inmigración de los europeos del norte. Le sale mal viendo los europeos del sur. No sé si le sale mal, porque gracias a eso yo estoy acá. Pero bueno. Y eso es lo que dice Alberdi. Uno lo lee a Alberdi y ve que es un derecho instrumental. Libertad de cultos como una herramienta para captar inmigración. No hay, desde mi punto de vista, un derecho robusto a la libertad de cultos, como podía ser el derecho que empieza a construirse en los Estados Unidos, que tampoco es tan robusto, pero ahí sí toman una decisión de neutralidad. Entonces acá, pese a que Gorostiaga diga que la Constitución de 1853 se vacía en el molde de la Constitución americana, lo que se ve con claridad es que hay una divergencia en materia religiosa. ¿En dónde? En la Constitución de los Estados Unidos sabemos que hay una primera enmienda que declara la neutralidad religiosa. Aquí no. Lo que hay es un modelo ecléctico en donde encontramos, sí, que no se declara la católica como religión de Estado, que hay un derecho robusto a la libertad de cultos en el artículo 14 y en el 20 para los inmigrantes, pero por otro lado, encontramos todas las atribuciones patronales puestas en el texto constitucional. Es interesante el debate que se produce en 1860 con la comisión revisora en el momento de integrar a la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y ahí Frías dice con mucha candidez, pero escúcheme, le dice Sarmiento, ¿cómo explica usted que, porque Sarmiento había hecho un alegato de la libertad de conciencia, ¿cómo explica usted la libertad de conciencia si el presidente tiene que ejercer el patronato? Y entonces para ejercer el patronato hay que ser necesariamente católico. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, Sarmiento no le contesta, hace un silencio táctico. También estaba Vélez Sarsfield en esa comisión revisora y nada dice Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, como sabemos también en todos sus textos y escritos, es un regalista. Era, mejor dicho, un regalista. Estaba de acuerdo con la idea de las atribuciones patronales como inherentes a la soberanía. De hecho, en el Código Civil que se promulga bajo la presidencia de Sarmiento, efectivamente vemos ahí que declara a la católica, ¿no? A la Iglesia Católica, o a la... Ahí, ayúdame, Juan Gregorio, ¿qué declara? Religión oficial. La religión oficial, ahí está. Entonces declara la religión oficial, a la católica, como religión oficial. Todo esto que digo, que ya sabemos, me tomo 10 minutos porque me apasiona, pero básicamente lo que me muestra entonces es que Argentina nunca tuvo vocación de neutralidad en materia religiosa. Tiene una fórmula complejísima, y que es una fórmula que de alguna manera permite que se debatan dos ideologías muy concretas. Y si uno mira la historia argentina, encuentra que de acuerdo a los signos políticos, de acuerdo a las coyunturas políticas, prevalece uno por sobre el otro. Y en mi opinión, la Constitución no termina de arbitrar eso. Lo arbitra muy bien la Constitución de los Estados Unidos, podemos estar de acuerdo o no, pero desde un punto de vista de análisis textual de la Constitución, yo puedo tranquilamente leer la primera enmienda y entender que el Estado no puede meterse con la Iglesia y que hay una libertad de culto robusta. Cuando yo reviso la Constitución de la República Argentina, no termino de encontrar esa claridad. Sí encuentro mecanismos que me permiten que durante los debates las distintas ideologías intenten apropiarse del texto constitucional. Si uno mira los debates, como bien comentó Octavio, de fines del siglo XIX, sobre educación, la 1420, la educación laica, matrimonio civil, ahí se ve claramente las posturas de Leguizamón sosteniendo que el laicismo, la educación laica tiene que ver con la Constitución liberal aprobada en 1853, y Goyena dice exactamente lo mismo, que la educación católica es la aprobada por la Constitución de 1853. Es muy interesante ver eso, y entonces ahí eso es lo que me permite decir dónde está la neutralidad, lo ato nuevamente con los fallos de la Corte, dónde está la neutralidad que proclama la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Es ese concepto el concepto adecuado para definir la relación entre Iglesia y Estado en la Constitución argentina? Yo me contesto que no, porque justamente la falta de arbitraje sobre eso lo que genera es que las distintas ideologías intenten apropiarse de lo que les conviene. Dicho de otro modo, cuando la Corte dice somos neutrales, está ignorando absolutamente
El artículo 2. El artículo 2 es un texto, es un no texto. Entonces ahí yo me hago una primera pregunta, como, digamos, que intento dedicarme al derecho constitucional. Yo no puedo ignorar selectivamente un texto constitucional. No puedo ignorar selectivamente un texto constitucional. Hoy ignoro el artículo 2, mañana ignoro el artículo 14, selectivamente. Es enormemente riesgoso. Yo tengo que ver cómo lo integro. Obviamente, tengo una cantidad de derechos en juego. Yo no puedo sostener tampoco, como sostenía Goyena, que tiene que haber educación católica. El texto constitucional tampoco me da margen para eso. Yo tengo que encontrar caminos que permitan integrar el texto constitucional con las atribuciones liberales que tienen y con este artículo 2 que ha quedado después de la reforma de 1994. Sabemos que 1994 lo que hace es ratifica en definitiva la reforma constitucional no hecha de 1966. En 1966, con el concordato, ustedes lo saben mucho mejor que yo, me detengo 2 minutos, lo que se resuelve básicamente es, a partir del Concilio Vaticano II, que la Iglesia sea liberada de las atribuciones patronales que tenía el Estado. Y entonces, obviamente, se deroga en los hechos la presentación de obispos, se deroga en los hechos el pase o el C4. Se mantiene el sostenimiento económico del culto católico. Eso es muy interesante. Uno podría argumentar, con bastante solidez, que siendo que el patronato, mejor dicho, la Iglesia está liberada del patronato, consecuentemente el sostenimiento, que era la contracara de las atribuciones patronales, no tenía razón de ser. Eso no lo dice el concordato. Y el mensaje de elevación del acuerdo, justamente lo que dice es que Argentina va a seguir sosteniendo el culto católico. Hay quien podría sostener que ahí el artículo 2 se desengancha de las atribuciones patronales. Entonces hay que encontrarle un significado a ese artículo 2, que es enormemente complejo. Y es lo que a mí me genera esta perplejidad cuando la Corte Suprema sostiene que es neutral en materia religiosa. Yo estoy de acuerdo en que hay que respetar de manera robusta los derechos a la no discriminación y, por supuesto, el derecho a la libertad de culto. Y eso hay que respetarlo de manera robusta, desde luego. Ahora, ¿eso significa que yo ignore un texto constitucional? Yo creo que no. Yo acá tengo 2 caminos. Un primer camino sería darle un contenido a la palabra sostener, que es lo que han hecho varios autores y en donde yo coincido, que ese contenido es exclusivamente económico. La circunstancia de que el Estado Nacional sostenga económicamente, como hace hoy ahora, y además en retirada, como ustedes bien saben, como hace pagando algunos gastos de la Iglesia, que son cada vez menos, bueno, eso es una manera de cumplir el texto constitucional y no va más allá de eso, con lo cual ahí van a prevalecer los principios de no discriminación y los principios de igualdad. Ahora, ¿eso significa que Argentina es neutral? No, es otra cosa. Ustedes me dirán, pero la distinción es muy menor. Bueno, puede ser que sea menor, pero por lo menos el debate es un debate más arraigado en la tradición constitucional argentina. ¿Por qué? Porque si yo leo, por ejemplo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Si yo leo, por ejemplo, el fallo Castillo no trae nada de esto que estamos hablando. Yo no digo que lo tenga que traer, digo simplemente que el análisis constitucional que hace el fallo Castillo es un análisis que ignora el artículo 2 y declara la neutralidad del Estado argentino. En el fallo de Mendoza hace lo mismo con una solución distinta. Es muy curioso eso también. Si uno mira el fallo de la provincia de Mendoza, dice efectivamente que es neutral, dice lo mismo que en Castillo, dice que ya está declarado, que no hay duda de que es neutral, pero por otro lado sostiene que estas festividades no tienen contenido religioso. Es muy curioso eso. En realidad esto, sin citarlo, lo toman de un famoso fallo de los Estados Unidos, que se habían cuestionado en el estado de Rhode Island, que una municipalidad con fondo público instale un pesebre, ¿no? Y entonces, obviamente, se quejaron aquellos que decían que era una violación de la primera enmienda, y la Corte Suprema dijo algo así, lo voy a resumir mucho, dijo, bueno, ya el pesebre no tiene ningún sentido religioso. Es algo que ya está incorporado a la generalidad de la cultura. Con lo cual eso también tiene complejidad, porque a mí como cristiano no me interesa que el pesebre no tenga contenido religioso. Yo puedo pagar quizá el precio de no poner el pesebre en un espacio público, pero quiero que tenga contenido religioso.
Porque si no, entonces, ¿qué estoy haciendo? Para mantener el pesebre desinflo aquello que resulta relevante para el pesebre. Lo mismo pasa con la fiesta del patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo. Hacen unas fintas los miembros de la corte para sostener que, bueno, el patrono Santiago en realidad no era Santiago, el apóstol Santiago, es otra cosa. Es una figura cultural. No, no es una figura cultural. Es Santiago, apóstol de Jesucristo. No es una figura cultural. No me interesa que para que mantengan esa fiesta desinflen la idea religiosa. La Virgen del Carmen de Cuyo lo mismo. No es en realidad que estoy resaltando a San Martín. Bueno, ahora, ¿cuál es el costo de eso, en mi opinión? Si el costo de eso es que lo tengo que sacar del festejo del calendario escolar, quizás es mejor sacarlo, porque la teoría de la neutralidad, ¿a qué me lleva? Me lleva justamente que como somos neutrales, yo tengo que construir que no estoy afectando la neutralidad hacia la corte. Y la manera de construirlo es de vuelta, desinflando la idea religiosa que hay detrás de todo. ¿Yo puedo tener un feriado religioso? Desde luego que sí, no hay ningún problema con eso. Y tampoco eso afecta la neutralidad religiosa. La Navidad es el ejemplo más típico. Ahora, cuando ya voy a un colegio o a una escuela a poner una festividad religiosa o una escuela estatal, la cosa comienza a complicarse un poco más, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué hace el fallo? El fallo Mendoza no es ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Porque si hubiera sostenido que a causa de la neutralidad no podía estar esa festividad, o mejor dicho, no se podía celebrar, si no podía ser un feriado, pero no podía celebrarse, bueno, el contenido religioso está preservado. Y eso es relevante. Lo que hace es, otro camino que hubiera podido tomar, es decir, bueno, acá hay un secularismo mínimo, y ese secularismo mínimo, como Argentina no es neutral constitucionalmente, puede celebrarse, y hay que tener los cuidados necesarios para que no haya discriminaciones, para que no haya afectaciones de terceros. Muy bien, podría haber dicho eso también. Pero eso no es lo mismo que decir neutralidad. Al decir neutralidad está tomando una postura que después no se refleja en lo que efectivamente se resuelve. En el caso Castillo dice que es neutral. Ahora, el problema del fallo Castillo cuando dice que es neutral es que si es neutral no tiene cómo justificar el texto constitucional de la provincia de Salta que determina la obligación de otorgarle en las escuelas públicas educación religiosa. Si es neutral, eso no puede funcionar. Justamente eso es un secularismo mínimo. Y ese secularismo mínimo podría otorgar educación religiosa en la medida que se preserven todos los derechos involucrados, no discriminación, igualdad, libertad de cultos, etc. ¿Qué mira el fallo Castillo? Desde mi punto de vista, bien, es que efectivamente esas partes no estaban cumplidas. Esta es mi opinión personal. En otras palabras, había efectivamente una enorme prevalencia de la educación católica. Eso entonces afectaba evidentemente otros derechos y consecuentemente correspondía que esas disposiciones legales no constitucionales debían ser tachadas de inconstitucionales. ¿Por qué? Porque si querían cumplir con la obligación constitucional, debían entonces preservar los derechos de todos en la instrucción religiosa en las escuelas públicas. Ahora bien, dicho esto, lo que hace la Corte Federal es sostener lo que acabo de decir, que las normas legales son inconstitucionales, pero mantiene el texto constitucional santiagueño. Y eso tiene un viso de contradicción, porque si yo declamo la neutralidad, eso no tiene que también debería ser inconstitucional. Pero no tengo argumentos suficientes para declamar la neutralidad, porque Argentina no es neutral en materia religiosa. ¿Qué tiene? Tiene una combinación ecléctica. Si uno mira la historia, tiene una explicación muy clara. Esa combinación ecléctica. ¿Nos gusta o no nos gusta? Es lo que es. Puedo promover reformas constitucionales, desde luego, pero es lo que es. Y entonces lo que hace la Corte Suprema es declamar neutralidades que no son tales y llega a soluciones que tienen alguna complejidad, que son en algún punto autocontradictorias. Entonces, para ir terminando, el fallo de Mendoza pretende desinflar a la Virgen del Carmen de Cuyo y a Santiago. Sostiene además, en un uso bastante curioso de la historia, que en realidad estas festividades fueron
instituyendo con los cabildos seculares, dice. Los cabildos seculares eran parte de un imperio unánime en materia religiosa. Yo no puedo tomar como fundamentación de la neutralidad un acta capitular escrita por funcionarios con unanimidad religiosa. Digo, no es un argumento histórico suficiente si pretendo, como pretende ser la Corte, originalista, y hacer una interpretación originalista de esta tradición mendocina, porque están faltando a la rigurosidad histórica. Esto es solamente para justificar la neutralidad. Ahora, si vas a ser neutral, directamente, sostener que el artículo 2 no existe, sos neutral y entonces no corresponde esta festividad en las escuelas, no como feriado. Aclaro que acá el problema es en las escuelas. Y si no, entonces el argumento es un secularismo mínimo, en donde uno puede entender que Argentina no es neutral, Argentina respeta cuidadosamente todos los derechos de todos y puede perfectamente festejar o tener esta fiesta patria. Ese es mi punto con esto. Estas son las dos perplejidades que me causan estos dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuándo empieza la idea de neutralidad? Y con esto termino. En la historia, si uno la puede ver. En la historia constitucional, pongo 1983 como un momento bisagra en donde las instituciones se restablecen de manera consolidada. Si uno mira la Corte designada por Alfonsín, es una Corte que tiene más rasgos liberales. Uno mira los fallos que van pasando en la década del 80 y son fallos con tendencia liberal, Basterrica, por ejemplo, que es un fallo que permite el consumo, la tenencia de drogas para consumo personal. Mira el famoso fallo Sejian, ¿no? Que es el fallo que determina en una intromisión un poco avesada, si se quiere, o aventurada, ¿no? El rol del Congreso, determina la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil, y ahí claramente uno encuentra votos liberales y en donde todas las cláusulas religiosas vigentes son ignoradas. A partir de la década del 90 hay claramente una Corte Suprema designada por el presidente Menem con características más perfeccionistas. Y uno puede encontrar, sí, presencia de las cláusulas religiosas como justificación concreta de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me vienen dos a la cabeza: Montalvo, que es el que de alguna manera deja sin efecto el fallo Basterrica sobre tenencia de droga para consumo personal, y el famoso fallo de Comunidad Homosexual Argentina, donde claramente ahí hay una visión de características religiosas, si uno lee el voto de Bogiano, en donde sostiene justamente que el orden público, mejor dicho, sí, el orden público, digo bien, está de alguna manera impregnado de la moral católica. Con fundamento, por supuesto, en todos los textos constitucionales que venimos diciendo. Entonces, la Constitución bascula, mejor dicho, la Corte Suprema bascula entre estas dos visiones. Pareciera ser que después de 2003, con la última conformación de la Corte, intenta este camino de neutralidad, un camino de neutralidad, desde mi punto de vista, que es complejo, por las dos o tres razones que identifiqué al analizar los casos. Creo que con esto ya no los aburro más. Tengo más que agradecerles. Y, por supuesto, disponible para las preguntas, comentarios, vamos a diálogo. Abrir las preguntas, diálogo. Lo que sí, quizás yo me tomo la atribución de repetir lo que ustedes digan, porque estamos grabando, por si no se escucha. De cualquier forma, digamos, en definitiva, vos al final sostenés que de alguna forma esta visión, vamos a llamar más liberal, es la preponderante, por así decir, y que se consolida con el fallo Castillo, ¿no? Yo creo que sí. Que hoy en día, pensando a futuro, pareciera difícil volver a que la otra cabeza tenga preponderancia, digamos. Es muy interesante lo que planteas. Escucho a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo y empiezo a dudar. Digo, no lo sé. Lo que tengo claro es que las herramientas para volver están. ¿Por qué? Porque el texto constitucional está ahí y no puede ser ignorado. Entonces, yo no creo que haya una interpretación correcta del texto constitucional.
Yo creo que hay lecturas del texto constitucional. Y entonces yo tengo que integrar el texto constitucional. Lo que mejor se adapta desde mi punto de vista con el artículo 2 es darle un contenido de sostenimiento económico. Y después hacer prevalecer los otros derechos constitucionales que son muy importantes. Además tengo que meter en esta costelera, que no lo nombré, que es la reforma del 94 y los tratados internacionales. Por eso, pero yo lo que digo es que, porque catalogar de alguna manera si es neutral, poco neutral, confesional, etcétera, a veces son construcciones que nos sirven para el ejercicio de la docencia, pero en lo concreto tenemos el artículo 2 que podría ser que se cumpla con el sostenimiento del culto, porque como bien vos dijiste, si bien parecía que estaba atado al patronato, justamente cuando se firma el acuerdo del 66 no se desliga, porque dice el culto que el gobierno sostiene, entonces lo sigue sosteniendo. Entonces el artículo 2 pareciera que se limitaría hoy a la cuestión económica más allá de estas renuncias muy loables que hace la Iglesia Católica. Y el resto, bueno, desapareció todo el patronato, todas las exigencias de catolicidad del presidente, etc. Y el resto se maneja por vía de los derechos individuales y por vía de los tratados internacionales, digamos. Correcto. Sin pensar tanto si es neutral o no neutral, digo, eso es lo que pienso. Está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que la neutralidad, de alguna manera, lo que genera son soluciones complejas. Es decir, no son soluciones transparentes. Claro. Ese es mi punto. No son soluciones transparentes. Castillo, por hacer hincapié en la neutralidad, no tiene mucho argumento para dejar, que a mí me parece que tiene todo el derecho de tenerlo Salta. No es inconstitucional que Salta tenga una cláusula que diga que quiere dar educación religiosa. No es inconstitucional. Ahora, si yo hago hincapié en la neutralidad, ahí tengo una contradicción. Ese es mi punto. Bien. Vos dirás, lo decís muy bien, bueno, tema de profesores. Es decir, dale, está bien, pero no hay ningún problema. Bueno, está bien, hasta que haya. El punto es que si uno mira nuestra historia, aparecen los problemas. Si estamos acá, hacemos un ejercicio retrospectivo, nos paramos en 1985, quizá decíamos lo mismo. No, bueno, está bastante clara la orientación. Bueno, vino el 90 y vino lo que vino. Bien. Sí, digo que es un poco, en parte complejo, digo, que tenemos cierto complejo a veces de admitirlo así, ¿no? Digo, cuando yo escuché ese fallo de Salta, de Mendoza, digo, bueno, en realidad es un fracaso, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, porque no reconoce nada. Dice, bueno, es una tradición como podría ser cualquier cosa, digamos, ¿no? Y creo que es más político la línea que tratar de sostener lo que dice la Constitución. Me parece que no hay mucho interés en este momento en definir ese término. El económico prácticamente no existe más, digamos. Por ese lado ya no me parece que no. Y por otro lado hay algunos signos que, bueno, no se interpretan, pero no sé. El telón puede parecer algo. Bueno, es el Estado el que lo pide. Después un acto interreligioso, se invita, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo pide el gobierno, lo pide a la jerarquía católica, digo, todavía hay algunos... Hay tradiciones. Coincidiendo con lo que usted dice, de que no es neutral después la práctica, aunque no se lo quiero admitir, no lo es, digamos, ¿no? Débora. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Sí, coincido con esta sensación como de una figura híbrida, ¿no? La neutralidad en estas dos sentencias, porque de hecho no dejó contentos a nadie, ¿no es cierto? Tanto porque queríamos que se declarara, a pesar de que se declaró la constitucionalidad de la educación religiosa, porque la Corte lo dice, sin embargo dice, sáquese fuera del área escolar. Y creo que esto no es un invento de la Corte, sino que esto se toma, creo que los que empezaron con este concepto fue el fallo del crucifijo de Baviera, allá en 1995, cuando la Corte, el tribunal alemán, para sacar justamente los crucifijos de las escuelas, dijo el Estado es neutral y empezó a tallar toda esta idea. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta, porque yo vengo pensando esto hace muchos años. Cuando nosotros decimos esto pertenece a la cultura, que por otro lado es un argumento que ya han dado en Polonia, lo han dado también En Italia. España, Italia con Lauchi. Es Bravo ese argumento. Ahí hay una idea que también tenemos que analizar, porque es decir, bueno, si es parte de la cultura,
un contenido religioso, ¿no es cierto? Porque la invocación de la Virgen. No está mal que dentro de la cultura haya un elemento religioso, porque un poco la idea que se intenta insertar del otro lado es que todo lo religioso es discriminatorio, es intolerante, ¿no? Entonces, de repente es como si se hubiera metido en ese carril de la cultura, los americanos hicieron lo mismo, ¿no? Con un montón de monumentos o con los planteos que se hicieron, bueno, usted decía el pesebre, los franceses hicieron lo mismo con el pesebre, ellos tuvieron varios litigios en tiempos de Navidad por los pesebres, a pesar de que ellos tienen la ley de separación, ¿no? de iglesia y Estado, y ellos dijeron, bueno, el pesebre es un elemento cultural, los franceses. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Si dentro de la cultura hay un elemento religioso, se acepta que eso religioso no es discriminatorio, porque se está dando un cierto aval para sacarlo de esa tachadura de discriminatorio, de intolerante. No sé si se entiende la idea. Yo un poco para ver con benevolencia esto de que quizás es la vía. Depende cuál sea el objetivo de cada uno, ¿no? Yo creo que, a ver, yo convivo muy bien con la idea de neutralidad. Yo convivo bien con esa idea de neutralidad, yo convivo bien con la idea de la primera enmienda de los Estados Unidos. A mí me parece que es muy sano eso, me parece que las esferas son sanas, me parece, creo firmemente en la idea del Estado laico, el Estado que no haga ningún tipo de alguna opción religiosa. Me parece que eso, diría que parte de nuestra historia occidental, es enormemente relevante. Obviamente que eso requiere equilibrios y precisiones muy complejas. Entonces, a mí me parece que a veces cuando uno, en aras de pretender preservar por razones distintas de las verdaderas razones, como usted acaba de decir, el tema cultural, quiere preservar algunos atributos religiosos, honestamente yo no le encuentro demasiado sentido a eso. Me parece justamente que se pierde lo importante del concepto religioso. El concepto religioso tiene una carga simbólica, semántica, de fe teológica, ¿no? Que no merece ser perdida. Si el sacrificio de esos que por ahí no tiene que estar en la calle, yo creo que el razonamiento debería ser, bueno, que no esté en la calle, ya veremos cómo. Pero el contenido religioso se mantiene, no se pierde. No lo digo solo por los católicos, lo digo por cualquier religión que quiera. Bueno, esa es la postura del laicismo. O sea, los laicistas son los que más se enojan con este concepto de que lo religioso es algo cultural. Lo que pasa que, a ver, de vuelta, no es, ahí me parece que a mí me gusta más el concepto, no soy laicista, sino el concepto de secularismo mínimo. Esto lo trata muy bien. ¿Laicidad positiva también sería lo mismo? ¿Laicidad positiva? Bueno, puedo decir, el concepto de secularismo mínimo lo trata muy bien una profesora de Harvard que se llama Cecil Laborde, que es muy interesante. Entonces digo, uno puede tener, en la medida que determinados derechos fundamentales no estén afectados, en mi opinión. A mí me parece muy relevante eso. La libertad de culto es un derecho robusto que debemos preservar. La no discriminación es un derecho robusto que debe preservarse. Me parece muy relevante, sobre todo cuando interviene el Estado. Entonces, ¿puede haber algún secularismo mínimo? ¿Qué significa? Bueno, sí puede haber, si la Constitución no es neutral, que es mi punto. Entonces yo no necesito hacer una justificación de neutralidad y puedo asumir que haya una fiesta del patrono Santiago, que el patrono Santiago tiene una carga simbólica y semántica y teológica específica. No es un evento cultural el apóstol Santiago. Eso es lo que me parece. No sé si contesto su pregunta, sí, pero... Entiendo. Muchas gracias. Bien, Horacio, perdón, después el padre García. Una pregunta para el doctor Botana. Sí, efectivamente el artículo 12 te parece que es muy apasionante, porque en su brevedad genera una cantidad de debate, ¿no? Pero la pregunta es esta. Me parece a mí que no es lo mismo neutralidad que autonomía, como habla de autonomía y cooperación en el Acuerdo de Buenos Aires, ¿no? Quisiese poder profundizar un poquito en eso, que me parece que es distinto, ¿no? Desde luego, desde luego. Neutralidad no es lo mismo que autonomía. Perdón, una postilla. En el caso Rueda, el más nuevo de estos, Sí, claro. La Corte afirma la neutralidad, ignora, no menciona el artículo 2, Exacto. dice la neutralidad y de la neutralidad se deriva la autonomía. Exacto. Se deriva la autonomía y no hay que tomar nota en la partida de bautismo del cambio. Termina resolviendo, que creo que es correcto, porque ahí hay una excepción ministerial y está bastante claro. Sí. No necesitaba semejante declaración en rueda, pero bueno, es muy bueno eso. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la neutralidad la entiendo yo como es una actitud del Estado. La autonomía me parece que tiene más que ver con el individuo y con las propias iglesias.
quien reclama la autonomía no es tanto el Estado, sino son las iglesias y los individuos que reclaman su autonomía frente al Estado. La neutralidad es la actitud que tiene el Estado frente, neutralidad no solo religiosa, puede ser neutralidad en otros aspectos. Hay un viejo constitucionalista americano que se llamaba Wessler que decía que todos los argumentos constitucionales tienen que ser neutrales, en punto a que todos tengan que entenderlo y le aplique a todos de la misma manera. Yo no puedo hacer distinciones para aplicar los argumentos constitucionales. Me parece que esa es la distinción que se me ocurre, ¿no? Solamente un agregado. No me parece lo mismo neutralidad que indiferencia. ¿Está bien esa distinción o no? Sí, me parece que sí, la indiferencia Del Estado para con Frente el factor a- religioso, Frente al digamos. factor religioso, exactamente. Bueno, si es indiferente, uno puede ser indiferente a que sucedan muchas cosas. La neutralidad creo que tiene una carga de acción. Es decir, yo puedo ser neutral, tengo que ser neutral. No puedo beneficiar a unos sobre otros. Tengo que ser neutral. En cambio, la indiferencia es la verdad que me tiene sin cuidado, ¿no? Entonces, me parece que el Estado no es indiferente. No puede ser indiferente, mejor dicho, quizás. Eso se me ocurre como respuesta posible. ¿Sí? Yo coincido. Padre García. No, primero lo del concepto de neutralidad. Hay un montón de estudios que han probado que la neutralidad ha terminado siendo una negación del factor religioso, como se le quiera llamar. Eso por un lado. Pero bueno, puede ser una cosa puntual o casuística, digamos. Pero digo, la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18 habla de poder no solamente confesar la fe, sino hacerlo públicamente. Desde luego. Y todos, bueno, el artículo, entonces, todas las convenciones que tenemos que tienen rango constitucional vuelven a repetir lo mismo. Es decir, ya no es entonces, yo me lo planteo porque usted decía, bueno, si no pagamos el precio y no lo hagamos. Yo tengo derecho a hacerlo en Por la supuesto. vía pública. Bueno, hay que ver si tiene derecho a hacerlo en la vía pública. Tengo claro que lo tiene derecho a hacerlo en el atrio de la iglesia. En el atrio de la iglesia, desde luego. Porque si dice, no aclara la convención, no aclara, dice, tienen derecho a manifestar públicamente Es la fe. probable que yo pueda hacer un pesebre viviente, por ejemplo, un Via Crucis, si le pido permiso al municipio y no me lo Eso es puedan. otro tema, que haya que pedir permiso, otro tema. Por supuesto, eso sí. Ahora que yo use fondo público, el problema es el fondo público. El problema es el fondo público. Si yo uso fondo público, lo único que le puedo contestar a esto, padre, es lo siguiente. En los Estados Unidos el problema era el fondo público, no el lugar en donde estaba emplazado. Y yo estoy de acuerdo con usted en lo que acaba de decir perfectamente. Nadie me puede quitar el derecho de hacer una exposición pública de mi fe. Nadie me puede hacer eso. Ahora, lo que sí me pueden decir es, yo no te voy a financiar la exposición. Y de eso se trata la neutralidad. Es que el Estado, utilizando el recurso público, utilice para la financiación de una determinada religión en detrimento de otra. Ahí es donde yo entiendo que aplica el concepto de neutralidad. Lo otro que usted acaba de decir es absolutamente correcto y estoy de acuerdo con eso, desde luego. Pero ese es el punto. No, te digo porque me sonó a... No, perfecto, Usted perfecto. dijo, bueno, si no lo hacemos, veremos... Porque está involucrado el erario público. Esa es, quizá me faltó esa aclaración y le agradezco la pregunta porque es importante. Bien, el profesor Juan Navarro. Gregorio. Profesor Navarro. No, un comentario, me pareció excelente la exposición. Bueno, muchas gracias. Juan. No, el tema es, da la sensación que digamos, la Corte como que se siente obligada, o que lo políticamente correcto es que seamos neutrales. Pero la Corte se siente obligada a firmar una neutralidad porque le parece que sería mala otra cosa. Eso a mí me hace acordar, en el caso de la UCI, que recordaste recién, a mí me pareció muy interesante siempre uno de los votos minoritarios, concurrentes, no es disidente, que es el de juez Bonello, ¿no es cierto? Donde dice, los tratados internacionales de derechos humanos y el Tratado Europeo de Derechos Humanos, el equivalente a nuestro Pacto San José de Costa Rica, no obliga a la neutralidad. Es decir, es una opción posible, obliga a garantizar la libertad religiosa a todo el mundo, pero no obliga, y el Estado no tiene por qué ser obligatoriamente neutral. Y de hecho, uno tiene países europeos que son todos confesionales, lo siguen siendo. Y en tanto respeten los derechos de todos, es una opción legítima. Entonces, Totalmente. entonces digo, me parecía que nuestra Corte siente como que es obligatoria la neutralidad. Y no lo es
poniendo en juego los tratados, que esto complejiza un poco más la cosa, pero al mismo momento que del texto constitucional, si habían salido antes del 66, cuando del texto desaparecen los rasgos del patronato, metemos los tratados internacionales. Los tratados no imponen la neutralidad tampoco. Exactamente. Por eso me gusta hablar de la idea de secularismo mínimo. Me parece un concepto muy interesante. Y la neutralidad, obviamente, la Corte la tiene que asumir si el texto constitucional así lo declara, que es el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es muy difícil no declararse neutral por la primera enmienda. Entonces ese es el problema. La Corte, coincido con vos, Juan Gregorio, es decir, la Corte dice que tiene que ser neutral en un texto constitucional que no habla de neutralidad en ningún lado. Sí habla del respeto restricto a una cantidad de derechos, ¿no? Y en las audiencias públicas del caso Castillo, este tema se discutió. Sí, muchísimo. Porque hubo varios que fueron a decir, ojo, recuerdo a Alberto Bianchi. por Sí, ejemplo. sí, Estela Sacristán hizo una buena presentación. A ver, no podemos trasladar la doctrina de justicia norteamericana automáticamente, Correcto. porque el texto de argentino es distinto al texto norteamericano. Entonces, así como en otros temas, la Corte puede legítimamente decir, no, el antecedente norteamericano es muy importante, en este no, porque en este nuestra constitución es diferente a Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Diego, vos que, bueno, te sentí cómodo con la primera enmienda, que es muy sabia, desde la Constitución de Estados Unidos, te estudiaste en Estados Unidos, permite hablar de neutralidad. Por otro lado, la sociedad americana es una sociedad religiosa. Totalmente. ¿No? Ya lo decía Tocqueville, eso. Claro, es una sociedad religiosa. Se vive la libertad religiosa. Ahora, entonces, esto de neutralidad tampoco implica que el Estado vaya, bueno, como hablan acá, a ignorar o a ser hostil al fenómeno religioso, digamos, va a respetar siempre, inclusive va a promover la libertad religiosa, siempre y cuando no se afecte esta neutralidad, entendida quizás por el tema de la financiación, etcétera. Así sería como el cuadro, ¿no? Exacto, exacto. Desde ese punto de vista lo hago. Yo no hago, la hostilidad. El fenómeno religioso para mí es absolutamente inherente y fundamental en Occidente, sobre todo. Es decir, Occidente no puede ignorar. Desde luego. No me meto ahí porque conozco muy poco. Entonces, cuando profundice me voy a poder meter. Sí. Lo que quiero significar es que Occidente, la cultura occidental, no puede ignorar el fenómeno religioso. No puede ignorarlo. Tampoco puede ignorarlo. La idea liberal no puede ignorar que la idea de persona, de dignidad de la persona, que tanto defiende el liberalismo, es un concepto cristiano. Es judeocristiano. Y eso es imposible de ignorar. Yo no estoy en ese lugar, en lo más mínimo. Sí creo firmemente que a mí me parece que la neutralidad, de alguna manera, permite potenciar las dinámicas religiosas. Esa es mi opinión. Por supuesto que esto es sujeto a todo tipo de debate, pero eso es lo que yo creo que es el sistema que mejor se adapta De la mano con la promoción de la libertad religiosa. Por supuesto, es que es parte de la neutralidad, tiene que implicar necesariamente la libertad religiosa, si no, no es neutralidad, es otra cosa. Está muy bien. El doctor Bermúdez. No, retomando lo que la doctora Rainieri había dicho, me quedé pensando en la diferencia entre pluralismo activo y neutralismo pasivo, ¿no? Me recuerdo un artículo de Rick Torfs en la revista Criterio hace unos años. Y efectivamente me parece que es una diferencia muy importante dentro de un concepto, digamos, de libertad religiosa. Me parece que es muy importante esa distinción entre el poder manifestarse públicamente y el otro, el modelo francés, que me parece un poco restrictivo. No sé si usted... El modelo francés es restrictivo. Hay que ver, Francia cortaba cabezas, digo, uno mira la historia de la Revolución Francesa y puede entender, puede explicar bastantes cosas. El modelo francés es un laicismo restrictivo, desde luego, con todos los problemas que eso tiene, pero Francia está parada ahí, es consistente. Uno puede gustarle o no, pero Francia es consistente. Yo no soy un experto en eso, pero por lo poco que sé, puedo entender que Francia tiene una consistencia, que es un laicismo acérrimo. Sí, a mí no me gusta eso, ¿no? Yo no estoy en ese lugar. Pero sí lo que reconozco es su consistencia. Sí, una última cosa, recuerdo que en ese artículo que mencionó recién de Rick Torres se decía que en el modelo francés somos, según ese criterio que es muy consistente efectivamente desde el punto de vista jurídico, somos más iguales cuando más invisible es la religión. Correcto. Lo cual nos está limitando nuestra libertad, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Es que insisto con eso, a mí me parece que la libertad religiosa es un derecho fundamental.
lo pongo a la par de la libertad de prensa, a la par de todos los derechos fundamentales que establecen las constituciones de Occidente. No entiendo un sistema, si se quiere, con rasgos liberales o republicanos sin libertad religiosa. No lo puedo concebir como sistema. Y Diego, Más aún, yo diría, sin un tratamiento positivo del factor religioso. como parte de... Claro. O algo bueno. Es decir, en Estados Unidos está bien visto ser religioso. Por supuesto. De cualquier religión. Por pero supuesto. Está bien visto, ¿no? Hay un tratamiento positivo y a favor del factor religioso. Es muy interesante. La neutralidad es entre distintas manifestaciones del factor Entre religioso, pares. pero Es no la entre neutralidad. el factor religioso y un factor arreligioso o antirreligioso. Estoy de acuerdo, ese es el modelo que, Diego, que promuevo, entonces, o que me gusta, donde estoy más cómodo. que la Corte hable de neutralidad, ¿no? Neutralidad como sistema o como concepto, pareciera un exceso, pareciera una mala interpretación. Desde la interpretación, no sé, originalista, no se seguiría de eso la neutralidad. Ahora, de una interpretación más dinámica, más a partir de la reforma, incorporando los tratados, ¿podría hablarse más de neutralidad, digamos? Desde ¿O es una discusión? Es una discusión un poquito bizantina, quizá la que estamos teniendo, puede ser. Pero no la voy a entregar. No la voy a entregar. Y mi único punto es el siguiente. Hay otras categorías que ayudan mejor a pensar. Eso es lo que digo. Porque el problema de la neutralidad es que genera, ya hablamos de la consistencia de Francia, genera inconsistencia. Si yo declamo la neutralidad y después tengo que andar serruchando contenido religioso para poder sostener la neutralidad, bueno, tiene inconsistencia interna el argumento. Y a mí me gusta que haya más consistencia. Si yo digo que soy neutral, pero no digo nada de la cláusula de la Constitución salteña, es un poco extraño. No es neutralidad, es otro animalito. Me gustaría, quizá, de vuelta, puede ser un poco bizantino, estoy de acuerdo, pero me gustaría que la Corte ensaye otros argumentos, que tengan más consistencia interna. Y eso no significa las soluciones quizás sean las mismas. Veremos a ver qué dice el hijo. Tenía que venir, digo. Me parece que no sé si va a entender estos conceptos. Bien, ¿algún comentario, pregunta más quieran hacer? Yo quería una aclaración sobre Castillo, preguntarle, porque en el fallo de Rosati, la disidencia, por su voto, él dice que en realidad la manera de dejarla, esa enseñanza sería la historia de la religión. Y ahí entra otra discusión, ¿no? Que también es una manera de secularizar ese elemento religioso y que lo solucionó muy bien Brasil, ¿no? Porque Brasil tuvo esa misma discusión a la par de Castillo, de si esa materia la debía dar la confesión religiosa, y la Corte de Brasil dijo un poco con el argumento de la rueda, ¿no? Bueno, justamente como el Estado no se puede meter en lo religioso, esa enseñanza la tiene que dar la confesión religiosa respectiva. Y cosa que Castillo ahí no, lo deja como muy en el borde. Sí, yo con el voto de Rosati, ya que lo trajo a colación, me genera profundísimas perplejidades. Pero no tanto por lo que usted acaba de identificar, sino porque no alcanzo a comprender, quizá tenga que ver con mi limitación, que pueda declararse inconstitucional una práctica. Eso me parece, digo, no me entra en mi capacidad analítica. La Constitución lo que tiene que declarar es la inconstitucionalidad de una norma. La práctica se funda en una norma, que es la que le otorga competencia al funcionario para actuar. Si no, estamos hablando de otro animal, que puede ser abuso de poder, vías de hecho, lo que fuera. No soy administrativista, pero puedo ir por ahí. Ahora, entonces, la relación lógica entre una práctica es que yo tengo que ver la norma que le da lugar a esa práctica. Entonces, lo que es inconstitucional es la norma que le da lugar a la práctica. Entonces, lo que hace Rosati, que me causa profunda perplejidad, es que no quiere decretar inconstitucional la norma, sino la práctica. Y eso yo no lo entiendo desde un punto de vista de técnica constitucional. No lo entiendo. Entonces, con lo cual, lo que me pasó con el voto de Rosati es que cuando llegué ahí el resto ya no lo pude leer. No pude ver qué quería decir. Y me he hecho muchos esfuerzos, pero no. Pero bueno, tiene esa manera de ver el derecho que en algunas cosas yo no encuentro sentido. Bien,
vamos a ir dejando acá, ahora podemos compartir un café, pero lo último antes de terminar la grabación es que el doctor Botana dona un ejemplar de su libro al instituto, por lo tanto a la biblioteca de la facultad, y también el doctor Bermúdez, que hizo su tesis doctoral también en la Universidad de Buenos Aires sobre un tema análogo, se llama Libertad e Igualdad Religiosas en el Estado de Derecho, una actualización de su formulación constitucional para una sociedad plural. Así que ahora la biblioteca se ve enriquecida por estos dos textos que nos van a ayudar a, a seguir creciendo, digamos, en el conocimiento histórico y constitucional de la Argentina. Así que muchas gracias por participar y en especial al doctor Botana. Muchas gracias.